Un llamado a los sedientos. La voz de Jesús está haciendo un llamado a los sedientos. Juan capítulo 7 versículos 37 y 38. Dice así la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo primero que el Señor hace al levantarse, Él se pone de pie y Él alza su voz para ser escuchado. Todavía el Señor sigue alzando su voz para ser escuchado. Así es que si hay alguno allí que quiere escuchar la voz de Dios, voy a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que en esta hora, Señor, Padre, los oídos espirituales sean abiertos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Ato al espíritu de estupor que produce el letargo espiritual, ceguera, sordera y mudez espiritual. Pero en el nombre de Jesús lo ato, lo echo fuera en tu nombre y te pido, Señor, que los oídos de los sordos se abran, de los sordos espirituales, y puedan escuchar tu voz en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Lo que comienza diciendo el texto es que era la fiesta de los tabernáculos, el último gran día de las fiestas, la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo se reunía para recordar la historia de cómo Dios había sacado con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto, y también para leer la ley que Dios estableció cuando se la dio a Moisés y Moisés la leyó al pueblo. Así que se reunía Israel para recordar esta gran obra que el Señor había hecho. La fiesta de los tabernáculos era tan importante que el pueblo se reunía para esto. Y ya era, la fiesta había terminado porque era el último gran día. Y ellos estaban llenos de esperanza, de fe, al escuchar la historia de lo que Dios había hecho con sus antepasados. Ahora van a regresar a su casa. Y ahora iban llenos de fe, de esperanza, de gozo por lo que había sucedido durante la fiesta. Sin embargo, el Señor se pone de pie, alza su voz. Qué lindo cuando Dios alza su voz. Eso es maravilloso cuando Dios alza su voz para ser escuchado. Él siempre está hablando. Dios nos habla todos los días por medio de su palabra, y muchas veces también nos habla a nuestro espíritu directamente por la obra del Espíritu Santo. Y Él alza su voz para ser escuchado. Se pone de pie y dice: si alguno tiene sed, venga y beba. Venga a mí y beba. ¿Cómo es que esta gente que ya iba gozosa, llena de esperanza, llena de fe, por recordar la historia de cómo Dios había librado a todo el pueblo, a sus antepasados, cómo Dios había operado en milagros, cómo ellos iban a tener sed del agua, que es la palabra? Recuerden que habían leído la ley, habían tomado agua espiritual, la ley, porque la ley es la palabra, amén. Así es que ellos ya habían bebido agua. Sin embargo, el Señor les está hablando de una agua viva, porque Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora Él se está presentando como una fuente de agua viva para que los sedientos espirituales vinieran a Él por voluntad propia. Esto es tan importante en el reino de Dios, ya que uno de los salmos, el Salmo 42, nos dice que había un alma sedienta que deseaba al Dios vivo. Dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo, expresa el salmista en ese momento, y está expresando esa necesidad no del logos, no de la palabra escrita, no de la ley, sino del agua viva. Él quería esa alma, estaba tan sedienta que quería del agua viva. Con razón Jesús, cuando hace la invitación, y la sigue haciendo a todos los sedientos, Él dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque este es un llamado universal, pero es voluntario. El que responde a este llamado, dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
El que se siente sediento, aún a pesar de leer la Biblia, a pesar de asistir al culto los domingos, a pesar de tener estudios bíblicos durante la semana, a pesar de escuchar alabanza todos los días, de escuchar testimonios de victoria de otros hermanos, aún tu alma está sedienta, pues el llamado del Señor dice: venga a mí y beba, porque Él es fuente inagotable. Él es el agua viva. Aquí Él se está presentando como la fuente de agua viva. Con razón el Señor, hablando con la samaritana, le dice: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua viva que yo le daré nunca más volverá a tener sed, porque Él sacia la sed espiritual. Cuando nosotros tenemos a Jesús, cuando venimos a Jesús, Él sacia nuestra sed espiritual. No solamente el Señor nos sacia la sed física, dándonos agua, el líquido vital que necesitamos, ciertamente. No solamente esta agua, Él nos sacia la sed espiritual. Cuando Jesús está en nosotros, el agua viva produce vida. Hay una versión que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, dice: de su vientre fluirá agua viva. ¿Y el Señor a qué se está refiriendo? ¿Por qué esta versión dice de su vientre? Está hablando de su interior. Porque del vientre fluye la vida. Del vientre fluye la vida espiritual. Así como de una madre, del vientre fluye la vida, otro bebé. Así también el vientre espiritual que tenemos todos los creyentes en Jesús. Cuando una palabra entra a nuestro espíritu, aleluya, gloria a Dios. Cuando una palabra de Dios, una palabra viva, entra a nuestro vientre espiritual, créame, hermano, que no volverá a salir vacía. Esa palabra va a multiplicarse y va a producir vida, que cuando salga de usted esa palabra, las personas van a sentir la presencia de Dios, y no va a ser una sola palabra logo, sino una palabra revelada, porque cada palabra que entra a nuestro ser espiritual produce vida. Por eso es que el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra, una palabra de Jesús, puede producir vida, y no solo vida para un momento, sino que dice: de su interior correrán ríos de agua viva. No una gota de agua, no un vaso de agua, no una botella de agua, ríos de agua viva. Es por eso la importancia que cuando leemos la Biblia no nos quedemos solamente con el conocimiento intelectual. Vayamos a buscar el rema de Dios, la revelación de Dios, porque una sola palabra de Jesús puede hacer que de tu interior fluyan ríos de agua viva. ¿Dónde sucede esto? Cuando creemos en el Señor, claro está, como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura de Jesús? Dice que Jesús es la roca eterna. Dice que Jesús es Emmanuel. Dice que Jesús es el Mesías. Él es el Señor. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es la fuente de vida. Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús es el Señor de señores. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es la fuente de agua viva. ¿Qué importancia tiene venir a Jesús y creer en Jesús para que de nuestro interior, de nuestro vientre espiritual, fluya la vida espiritual? Muchos cristianos hoy día tal vez han pasado por dificultades y se encuentran vacíos. Pero déjeme decirle, hermano, que si usted está vacío, esa es la oportunidad de Dios para llenarlo. Venga Jesús y beba el agua viva. Él es el agua viva. Venga Jesús para que Él sacie la sed que usted tiene y nuevamente vuelva a fluir. Los predicadores necesitamos venir al Señor constantemente si queremos fluir produciendo vida, que es la palabra del Señor, la palabra revelada, la palabra viva. Que el Señor te bendiga y que el Señor haga de ti
una fuente de donde corran ríos de agua viva. Que lo que salga de tu boca sea de bendición.